Buenas tardes, amadas hermanas en el Señor. Agradecemos a nuestro Dios porque nos permite poder reunirnos en esta tarde, esperando en Dios que la palabra de nuestro buen Dios sea de bendición a sus vidas. Vamos a abrir la palabra de nuestro buen Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 37. Vamos a meditar en el versículo 32, donde dice: acordaos de la mujer de Lot. Y vamos amados hermanos, a meditar en el tema advertencia serias. Advertencia seria, así se llama el tema de esta tarde. Yo creo que muchas veces nosotros nos han hecho mucha advertencia. La palabra de Dios está llena de advertencias. Leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios advirtiendo a su pueblo, a sus hijos, a que no podamos cometer pecados, porque pues hay consecuencias y consecuencias grandes. Son consecuencias serias, hay de consecuencias a consecuencias, ¿no? Hay consecuencias que no son muy serias, pero hay consecuencias que son serias. Y cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de nuestro buen Dios, la mayoría de las consecuencias que nosotros cometemos delante de nuestro buen Dios son serias delante de Dios. El versículo 32 nos habla acerca de la mujer de Lot. Acordemos de la mujer de Lot, fue una mujer que tuvo dos hijas. Su esposo vivió con su esposo llamado Lot. Vivían en Sodoma y Gomorra. Tuvo ella, pues fue una mujer privilegiada, porque fue parte de la descendencia de Abraham, y que pues tuvo privilegio, ¿no? Y uno de los privilegios que ella gozó pues fue que tuvo un marido justo, un marido bueno. Dice la palabra de Dios que Lot era justo delante de Dios. Por ello, si leemos en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, ahí Pedro nos habla acerca del siervo justo, del hombre justo llamado Lot. También uno de los privilegios que ella tuvo es que tuvo parientes cristianos, creyentes, como Abraham, Sara. Pues los parientes que ella tuvo fueron personas creyentes en el Señor, como Abraham, que se llama el padre de la fe, Sara, que fue pues parte de la descendencia que hoy en día podemos ver en a ellos se les dio la promesa de la descendencia. También los privilegios que ella gozó fue que fue advertida por los ángeles. Los ángeles llegaron a su hogar, a su casa, y fue advertida de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruido. Tuvieron el privilegio de poder tener a Dios en su hogar, en su techo, a través de sus ángeles. También tuvo el privilegio de ser despertada, de ese despertar espiritual, pues Dios se manifestó a ellos. Pudieron ver la vida espiritual, gozar de esa nueva vida. Tuvo un nuevo comienzo también, de poder comenzar nuevamente, de poder vivir esa vida, ese cambio que Dios hace en la vida, pero también lo vivió. Ya había sido salva una ocasión. Recordemos que Lot había caído en manos en guerra, en manos de otros reyes que habían sitiado donde ellos vivían y que habían sido sometidos para ser esclavos, para ser llevados a otra nación, pero que Abraham los había ido a rescatar, y Abraham pues había logrado rescatarlos a ellos de esa esclavitud donde ellos habían caído. Ya ella tenía esos fueron uno de los privilegios que ella gozó durante esta vida. ¿Cuál fue el pecado de la mujer de Lot? El pecado de la mujer de Lot fue, como segundo punto, fue su incredulidad. Dudó a lo que la palabra de Dios le mandó. Los ángeles advirtieron que salieran de Sodoma y que no miraran atrás, y ella pues miró hacia atrás, desobedeciendo al mandato de Dios, dudando a lo que Dios le había mandado a hacer, desobedecer a la palabra de nuestro buen Dios. Ese es uno de sus pecados. Otro de sus pecados fue una mujer ingrata también,
porque despreció la gracia de Dios. Recordemos que en Sodoma y Gomorra vivían mucho, pero Dios solamente en ellos había tenido misericordia, solamente en la familia de ella, en su esposo, sus hijas, Dios había tenido misericordia solamente de ellos. Despreciar la gracia de Dios, despreció la gracia, la misericordia de Dios, y fue otro de sus pecados que ella tuvo. Lo podemos ver en Génesis 19, versículo 15. Otro de los pecados que ella tuvo también, que amó más al mundo que a Dios. Amó más al mundo que a Dios. Fue uno de los problemas de la mujer de Lot y uno de sus pecados también, que amó más al mundo. Dicen los comentaristas que mientras ella iban huyendo de Sodoma y Gomorra cuando iba a ser destruida, dice que ella volteó a ver hacia atrás. Y la palabra de Dios dice allá Dios nos advierte que cuando nosotros busquemos a Dios, cuando nosotros sigamos a Dios, que no podamos mirar hacia atrás, sino que podamos buscar, podamos caminar, que podamos seguir a Dios con esa confianza, con esa seguridad. Dice la palabra de Dios también que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino que podamos amar a Dios sobre todas las cosas. La mujer de Lot dice que en el camino donde ella iba volvió hacia atrás. Muchos comentaristas dicen que pues ella miró hacia atrás porque pues le dolía dejar todo lo que había en Sodoma y Gomorra, tal vez su hogar, su casa, los enseres, todo lo que ella tenía, las posiciones que ella tenía, tal vez le dolió. Por ello es que pues el pecado de ella es que amó más todas esas cosas materiales que a Dios. Y Dios nos invita, amadas hermanas y hermanos, a que sobre todas las cosas primero amemos a Dios, que todas las cosas son pasajeras, que este mundo y sus deseos pasará, pero que la palabra de Dios no pasará. El castigo de la mujer de Lot por su pecado fue, ¿cuál fue el castigo? Perdió su vida al instante. Perdió su vida al instante cuando estaba próxima a salvarse. Ya en medio del camino, en medio de esa carrera, en medio de ese caminar, perdió su vida. Lo podemos ver ahí en Génesis 19, podemos ver que la mujer de Lot, al momento que mira hacia atrás, dice que quedó convertida en un monumento de sal que hasta el día de hoy está, dice la palabra de Dios. Amados hermanos, ese es el castigo de ella. El castigo de ella es que perdió su vida al instante por desobedecer al mandato de Dios. Estaba próxima a salvarse. Y es necesario, amadas hermanas, que el castigo que Dios nos da, el castigo que Dios da por el pecado, por el haber cometido pecado, pues es la muerte. Así lo dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte. Otro de los castigos que ella recibe, su día, dice, se transformó en un día de juicio. En un día de juicio. Dios hizo juicio. Recordemos, amados hermanos, que la desobediencia, el pecado, trae consecuencias. Dios, al final de cuentas, por la desobediencia, por el pecado del ser humano, va a venir a hacer juicio sobre la humanidad y va a traer el juicio sobre cada uno de aquellos que han desobedecido a la palabra de Dios. Es necesario que podamos obedecer a nuestro buen Dios, podamos buscar a Dios, podamos seguir adorándole, glorificando a pesar de todas las cosas. La advertencia para cada uno de nosotros. Eso es lo que a la mujer le pasó, a la mujer de Lot, una mujer privilegiada, una mujer, el pecado de ella, el castigo que ella recibió, pero la advertencia para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que hay de aquel que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de Dios. Hay de aquel que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, dice el Señor. Lo podemos encontrar en Lucas 9, versículo 62. Y es necesario, amados hermanos, que la advertencia para nosotros es que si comenzamos a adorar a Dios, si hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador,
que permanezcamos firmes hasta el día que Cristo venga, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros problemas, a pesar de todo lo que pueda venir a nuestra vida, que podamos serle fieles a Dios en todas las cosas, que podamos amar a Dios, que podamos servir a Dios, que podamos permanecer firmes hasta el día que Cristo venga por cada uno de nosotros. También es necesario la advertencia para nosotros, es que es necesario, amados hermanos, es necesario que cada uno de nosotros recordemos que hemos hecho una decisión por Dios, que hemos hecho un compromiso con Dios. Desde el día que nos bautizamos, desde el día que hicimos nuestra pública profesión de fe, desde ese día nos hemos comprometido con Dios de que vamos a serle fiel, de que vamos a obedecerle, de que vamos a adorarle, de que vamos a glorificarle. Y es necesario que nosotros podamos seguir, amados hermanos, en ese camino que Dios nos da. Es necesario que nosotros podamos buscarle a Dios, que podamos adorar a Dios, que podamos glorificar a Dios. Comenzó, pero no completó su decisión. La mujer de Lot comenzó, pero al final de cuentas no completó. Desafortunadamente, dentro de la iglesia y como iglesia también a veces se comienza la vida espiritual, pero desafortunadamente en el camino se queda, en el camino se desaniman, en el camino vuelven hacia atrás y vuelve y le pasa lo que a la mujer de Dios. La advertencia para nosotros es que lo que hemos comenzado, lo que hemos decidido hacer en nuestras vidas, lo podamos hacer para la honra y gloria de nuestro buen Dios, que podamos tener una decisión firme, completa, de que podamos seguir a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, podamos hacerlo para la honra y gloria de nuestro Dios. Y dice Hebreos 6, versículos 4 y 6, les invito a que puedan leerlo ahí en su hogar, que habla acerca, amados hermanos, de que cuando comenzamos a adorar a Dios, cuando comenzamos a glorificar a Dios y nos volvemos hacia atrás, volvemos a la vida antigua que antes vivíamos, pues no es agradable delante de Dios. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Es necesario, amados hermanos, que nuestra decisión sea una decisión firme y que a pesar de todas las cosas no podamos volver a Dios. La advertencia para nosotros es que no provoquemos a ira a Dios, sino que podamos ser personas que podamos glorificar el nombre de nuestro buen Dios. A pesar de todas las cosas que puedan venir a nuestra vida, que no provoquemos a ira a nuestro buen Dios. Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 22, dice la palabra del Señor: ¿o provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La advertencia es que no provoquemos a ira a nuestro Dios. Sabemos que nadie puede provocar a celo, a ira a nuestro Dios, porque Dios solamente con su mirada, con su poder, nos puede consumir, amados hermanos. También la advertencia para nosotros es que no despreciemos la gracia de Dios. Amados hermanos, no a todos Dios le da el privilegio de poder ser hijos de Dios. Dios no le da el privilegio a todos a poder ser salvos. Agradezcamos a nuestro buen Dios porque Dios nos dio el privilegio a cada uno de nosotros para poder adorarle, para poder glorificarle, y nos sacó de las tinieblas, del lodo cenagoso, y nos trajo y nos hizo sentar, dice la palabra de Dios, en lugares celestiales con Cristo. Es necesario que podamos nosotros pues ser agradecidos con Dios, no despreciar la gracia de Dios, el don de Dios, lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Dice Romanos, en el libro en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 4, habla la palabra de nuestro buen Dios. Romanos 2, versículo 4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Es necesario, entonces, amados hermanos, que no despreciemos la gracia de Dios. Otra advertencia para nosotros es que nos cuidemos de las ambiciones del mundo, de las cosas terrenales, que nos cuidemos de las cosas terrenales, que no deseemos las cosas terrenales, sino que podamos desear las cosas celestiales, como dice la palabra de Dios, que podamos poner nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es necesario, amados hermanos, que a pesar de todas las cosas podamos adorar a Dios y que no podamos amar las cosas terrenales, sabiendo que para nosotros son secundarias, como dice el apóstol Pablo, que muchas cosas para él la había dejado, la había tomado como cosas secundarias por amor a nosotros. Otra de las advertencias que se hace para cada uno de nosotros es que nos cuidemos de resistirnos a la orden de Dios, que nos cuidemos de poder hacerle resistencia a Dios, a lo que Dios nos está mandando. Dios nos ordena en su palabra que le amemos, que le obedezcamos, que guiamos. Desafortunadamente muchas veces estamos en contra del mandato de Dios, muchas veces estamos resistiendo a la orden de Dios, y que la advertencia para nosotros es que dejemos de resistir a lo que Dios nos manda a hacer, a lo que Dios nos manda a vivir una vida agradable delante de Dios. Otra de las advertencias para nosotros es que nos cuidemos de dudar del mandato de Dios, de lo que Dios nos manda, que nos cuidemos de dudar de el mandato de Dios, que no dudemos a lo que Dios nos manda. Amados hermanos, la vida de fe, la vida del cristiano es una vida de fe, es decir, que creemos a todo lo que la palabra nos dice, creemos a todo lo que Dios nos ordena, creemos a todo lo que Dios nos advierte. Esa es la fe. La fe es creer lo que Dios nos manda, y es necesario que sigamos con esa fe ferviente, con esa fe firme, y que podamos en ningún momento, amados hermanos, descuidarnos de dudar del mandato de Dios, de las órdenes de Dios, que siempre podamos tener esa convicción en nuestras vidas espiritual. Agradecemos a nuestro Dios porque esta mujer nos ayuda a poder comprender, a entender de que todas las cosas, que aunque nosotros a veces muchos de nosotros tenemos el privilegio, pero también tenemos tendemos a que algún día podamos desobedecer a nuestro buen Dios. Entonces, amados hermanos, recordemos a la mujer de Lot como una mujer que tuvo privilegios, como una mujer que cometió pecados, como una mujer que fue castigada, pero también que nos advierte a nosotros que podamos, al momento que hicimos nuestra decisión, que al momento que hicimos la decisión de buscar a Dios, que podamos firmes, que en la decisión que hemos tomado de obedecer a Dios, que seamos personas firmes, que no provoquemos a ir a Dios, que no despreciemos la gracia de Dios, que nos cuidemos de las ambiciones terrenales que hay, que no resistamos a la orden de Dios, a lo que Dios ordena, y que nos cuidemos de dudar de la palabra de nuestro buen Dios. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Les invito a que puedan orar para la honra y gloria de nuestro buen Dios. Bendito Padre que moras en el centro de los cielos, en tus manos nos ponemos. Te damos gracias, Señor, por la vida de tu iglesia, por la vida de cada uno de tus hijos, hijas. Te rogamos que seas con ellos. Permite, Padre, que esta palabra sea de bendición a su vida, y que seas tú, Señor, el que puedas darle Señor, ese privilegio de poder adorarte y glorificarte. En tus manos nos ponemos, y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por la vida de tu iglesia, por la vida de tu pueblo, sea en cada uno de ellos, en sus enfermedades. Te rogamos, Señor, que puedas obrar en sus vidas. Te lo rogamos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.